Hola, bienvenidos a Viñetas. Como os podéis imaginar, el último vídeo, entre invitados, la duración, muchísimos archivos, había más de 200 archivos en el montaje, pues fue un poco agotador, ¿no? Después estuve en el Salón del Cómic de Valencia y bueno, ahora ya decía, bueno, me toca hacer un nuevo vídeo, pero ¿qué tema voy a sacar? Y he pensado comentar algunas de las novedades que me han parecido más interesantes por motivos diversos y que me apetecía comentar, ¿no? En fin, allá vamos. Bueno, pues empezamos, como siempre, por orden de lectura. Así que el primero que toca, porque me lo leí ya hace bastantes meses en formato PDF, antes de ser publicado, fue este. El Diablo y el Señor Twain, de Coldo Aspitarte y Miquel Bao. Esto es un cómic que habla de un poco la decadencia ya de Mark Twain, ¿no? Mark Twain ya ha escrito sus obras más conocidas, pero es alguien que es solicitado para dar conferencias, está en una situación económica complicada y gracias a la ayuda de un tiburón de los negocios, pero también filántropo y que admira profundamente la obra de Twain, su situación empieza a un poco a variar, ¿no? A ver, yo, esto ya lo he dicho varias veces, a mí no me gusta leer en digital. No me gusta porque por trabajo me paso todas las horas prácticamente delante de un ordenador. Entonces, ponerme a leer delante de una pantalla es algo que me repatea profundamente, ¿no? En fin, pero claro, con lo aceptarte, el guionista es un buen amigo y me pidió que lo leyera y le diera mi opinión. Entonces, claro, dije, bueno, lo iré leyendo y bueno, ya le diré. Y empecé a leerlo y me lo leí de un tirón. Así, sin más. Porque me enganchó mucho esta historia. A ver, estamos en unos tiempos en que hay todo este rollo de la cultura de cancelación, ¿no? Entonces, parece que los autores, los creadores, han de ser santos. Y eso es un fraude, eso es mentira, eso no existe. Entonces, hemos de saber diferenciar muy bien lo que es la obra de lo que es el autor. Y esta obra el Diablo y el Señor Twain habla un poco de esto. Habla de que Mark Twain podía ser un grandísimo autor, pero no necesariamente era una grandísima persona. Tampoco eso significa que sea un monstruo o alguien absolutamente odioso, pero era alguien que en situaciones personales, en las distancias cortas, pues igual te fallaba, ¿no? Igual no era el marido ideal, o era el padre ideal, o era la persona que hacía lo que uno cree que debería haber hecho, ¿no? Entonces, todo esto es un poco de lo que está hablando este cómic, como habla de las diferencias entre la figura pública, el personaje que se vende de cara a la galería y lo que es la persona real, ¿no? Entonces, una cosa es Mark Twain y otra es Samuel Clemens. El cómic se nota muy documentado, se ve, pero también me gusta que no está que esta documentación no obstruye la trama, no obstruye lo que nos está contando. La lectura es fluida. A esto también ayuda mucho el trabajo de Miquel Bao, ¿no? Miquel, yo le había visto algunas ilustraciones, algunas portadas para Z, cosas de ese estilo, pero era un estilo más realista y un poco más rígido. En cambio, este trabajo se le ve mucho más suelto, es un dibujo mucho más simple, mucho más sencillo, pero muy eficaz, ayudado por una paleta de colores muy controlada, muy definida, que le da un poco este aire de antigüedad que le va también a la historia, y ha sabido disimular muy bien lo que podría ser una sucesión de bustos parlantes, porque hay muchísimas conversaciones entre los personajes, ¿no? Entonces, todo está muy aireado, muy con una sutileza, con una soltura que la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Incluso el cambio de colores en según qué escenas, en párrafos de obras de Twain que se ponen por ahí en medio, o escenas oníricas o cosas de ese estilo. La verdad es que me parece una obra más que recomendable. Ya os digo, son amiguetes, entonces claro, podéis decir, este lo está recomendando porque son amiguetes. Vale, sí, lo podéis decir. Pero también me consuela
el hecho de que no solo yo la está recomendando, ¿no? Desde Teresa Valero en El País o otros autores en redes sociales o cosas de ese estilo. Echadle un ojo porque es una obra que vale mucho, mucho la pena. El siguiente cómic ya salió hace unos meses, pero me lo he leído ahora no hace nada con esto del Salón de Valencia y tal. Sería este. Doña Concha. La Rosa de la Espina de Carla Berrocal. Esto es una biografía de Concha Piquer, la cantante de coplas. A mí, ya de entrada, este tema no es que me interese especialmente, ¿no? No me gusta la copla y la vida de Concha Piquer como que me da bastante lo mismo. Pero bueno, también me pasaba lo mismo con Joselito, de José Pablo García, que hizo un cómic estupendo hace unos años. Y bueno, también tenía curiosidad por ver qué salía de esto. Y la verdad es que me lo he pasado bastante bien con este cómic, porque es una visión muy actual, muy feminista, de lo que significó Concha Piquer y la copla en general para las mujeres durante el franquismo, ¿no? Que eran canciones que siempre estaban cantadas por mujeres, sobre los problemas de mujeres y que, como se dice en un momento, eran canciones que podía cantar la mujer en la cocina y soltárselas al marido sin que se notase nada, porque si se lo hubiera dicho lo que pensaba realmente, en serio, y normalmente se hubiera podido llevar un guantazo, ¿no? Eran unos tiempos bastante complicados para según qué cosas. Además, canciones que muchísimas de ellas estaban escritas por un homosexual, con todo lo que ello representa durante el franquismo, etcétera, etcétera. La obra está planteada como en pequeños capítulos que van contando un poco el desarrollo de la carrera de Concha Piquer desde sus inicios hasta su retirada, con pequeños interludios donde sociólogos, hispanistas, historiadores hablan un poco de lo que representó Concha Piquer o añaden algunos datos a la biografía, ¿no? Solo hay un detalle que a mí me parece un poco confuso en el cómic y son unos pequeños interludios con una viñeta donde se narra una especie de como de intento de violación y no acabas de entender muy bien a santo de qué viene o qué pasó o qué, ¿no? Entonces te tienes que entretener después para entender un poco la historia, ponerte a bucear un poco en Google, Internet y todas estas cosas. Pero bueno, exceptuando esto que me parece un poco, sí, confuso, la verdad es que es un cómic que yo me lo he leído con mucho gusto y que me ha estado rondando por la cabeza varios días pensando un poco en los planteamientos, sobre todo de esta obra, ¿no? Así que también es un cómic que vale bastante, bastante la pena. El siguiente cómic del que os quería hablar sería este, Mater Dolorosa, de Dylan Dog, editado por Nuevo 9. El guionista es Roberto Recchioni y el dibujante Gigi Cavenago. Dylan Dog no ha tenido mucha suerte en España, ¿no? Lo publicó 5, lo publicó Ediciones B, después Aleita estuvo bastantes años publicándolo. Spaceman sacó un número por ahí perdido, que era el Mater Dolorosa, una de las historias más recordadas del personaje. Y ahora Nuevo 9 saca este número. Además saca la edición en plan lujo, ¿no? Porque esto, claro, esto en Italia había aparecido como un número normal, el número 361, que se hizo para celebrar los 30 primeros años de publicación del personaje. Y después se hizo esta edición en tamaño álbum, más grande y con extras y tal, ¿no? Porque la historia son 90 y pico, pero después de extras en esta edición hay como 60 páginas, o sea, hay muchos extras. De ilustraciones, escritos de Roberto Recchioni y tal. Bueno, yo el problema que le veo a este cómic es que es un poco caótico para alguien que no sepa nada de Dylan Dog. No va a entender absolutamente nada, ¿verdad? Hay muchísimos referentes al pasado de Dylan Dog. Aparece el padre de Dylan Dog, pero tú, si no sabes que después este es Chavaras o Chavarás, el gran enemigo de Dylan Dog de los primeros años de la serie, o la importancia que tiene un galeón para Dylan Dog, porque siempre estaba montando el galeón en la botella y tal, y ves que después esto tiene un sentido. Todo esto, si no sabes un poco de dónde viene, pues como que aparecen personajes de los últimos tiempos que aquí no se han publicado. Entonces, yo lo veo un poco duro para alguien que no sepa nada de Dylan Dog ponerse a leer este cómic. ¿Qué tiene de bueno? El trabajo de Cavenado. Hace unos juegos cromáticos que son de estos que se te cae la baba. Es muy espectacular. Es capaz de representar cosas fantásticas de una forma muy verosímil con un entorno más realista. Tiene
huye del fotorrealismo, tiene un estilo más parecido, en mi opinión, al de Dan Brereton, que tiene un estilo más expresionista, si queréis. Y la verdad es que el trabajo gráfico es espectacular. Además, en esta edición a tamaño grande, pues claro, luce muchísimo, ¿no? Pero claro, leerte esta historia de Dylan Dog sin saber nada de Dylan Dog y incluso sabiendo lo que se ha publicado aquí en España, la verdad es que cojea bastante, ¿no? Siguiente cómic, El Princesito, de Carlos Jiménez. Carlos Jiménez no para, o sea, este hombre va allí a piñón fijo y cada ciertos meses sabes que tienes un álbum. Pero un álbum que además se ha hecho hace 2 años. Porque claro, este álbum empieza con fechado del 2019 y acaba fechado del 2020. Y el prólogo es del año 2020. Es decir, enero de 2020, de antes del confinamiento. Han pasado más de 2 años desde que se hizo este álbum hasta que ha visto la luz, ¿no? En fin, es una cosa que no deja de sorprenderme. ¿Qué es el Princesito? Bueno, el Princesito es una versión libre de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. La trama básica viene a ser un poco la del libro original, pero lo que él hace, Jiménez, es tirar con bala hacia los colectivos que a él le tiene especial inquina. Y muchos son bastante evidentes para alguien que conozca un poco la obra de Jiménez, ¿no? Entonces la emprende con monarcas, la emprende con fascistas, la emprende con los grandes patriotas de Baratillo, con racistas, etcétera, 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 con el clero, todo esto. Todos los típicos colectivos que nunca le han entrado a Carlos Jiménez por el ojo derecho. Pero la gracia está en que no solo son estos colectivos los que acaban recibiendo, ¿no? También recibe los ofendiditos, los publicistas, en fin, otros colectivos que te vienen un poco más, te sorprenden un poco más y hacen que la lectura, aunque sea un poco repetitiva en el sentido de que es el mismo esquema, el principito, el princesito este, que llega a un planeta donde hay un personaje de estos y el tío queda horrorizado y huye, y es un poco todo el tiempo lo mismo. La verdad es que tiene bastante gracia ver la sátira, el punto satírico que tiene todo el relato de Jiménez, ¿no? En fin, no es una obra de las más destacadas de Jiménez, pero sí que tiene un punto curioso y al menos no te deja con una sensación de decepción como en alguna de las obras anteriores y que ya he comentado por aquí, ¿no? Y ahora un clásico, Blake y Mortimer, El último espadón, el último álbum de la serie, el 28 ya, con guión de Yaman, el primer guionista que cogió la serie tras Jacobs, y dibujos de Humber Serik y Peter Van Dongen o Van Dongen, no sé cómo se pronuncia. Estos dos dibujantes trabajan en equipo y ya hicieron una saga anterior con otro guionista, con Yves Saint. Y Yamaham hacía bastante tiempo que no hacía nada con esta serie, ¿no? Pero bueno, ha salido un poco de su retiro para hacer este álbum. Este álbum es, evidentemente, una continuación del Secreto del Espadón, ¿no? La primera saga, 3 álbumes de Blake y Mortimer, ¿no? La saga con la que nacieron estos dos personajes. Pero a mí me ha llamado bastante la atención que, aunque sea un cómic muy clásico, aunque tenga una base muy fuerte en el clasicismo de la serie, Van Ham se lo ha tomado de una forma más personal, ¿no? Más algo diferente, en el sentido de que hay algunas bromas que te sorprenden sobre la posible homosexualidad, relación homosexual entre Blake y Mortimer, que dices, y esto no sé qué diría ya como si hiciera este tipo de chistes. Y hay también bastante violencia gráfica, es decir, disparos con gente que le atraviesa la bala por la cabeza y cosas de ese estilo. Es bastante violenta en este sentido. Incluso hay alguna nota de sexo, cosa que me ha dejado un poco picueto, ¿no? Pero bueno, al final es una historia que sí, es Blake y Mortimer, pero que acaba teniendo algo de 13, algo de Largo Winch, para que me entendáis, y que le da un toque bastante más moderno a toda la obra, ¿no? Los dos dibujantes, pues funcionan muy bien, un estilo línea clara, muy
muy impecable, muy tradicional y al que poco hay que objetar y que seguro que a los fans de la serie pues les entrará bastante bien, ¿no? En fin, yo solo puedo decir una cosa y es que ojalá Baham hiciera más guiones de la serie y Dufo hiciera bastantes menos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. El siguiente cómic sería este, El mundillo literario de Posy Simmons, editado por Salamandra. A ver, este título a mí no me convence mucho, ¿no? Tiene un tufillo así un poco pedante, un poco, no sé cómo deciros, un poco pretencioso que tira un poco de espalda. Afortunadamente, este es uno de los mejores cómics que he leído mucho tiempo. Simmons es una autora muy inteligente, con una capacidad de análisis y de sátira tremenda. Y aquí esto es un recopilatorio de historias casi todas de una página, a veces de una viñeta, a veces de 30. Solo al final hay un par de historias cortas de varias páginas, pero muy cortitas. Casi todo es en este plan. Y que analizan, giran en torno al mundo de la literatura en todos los aspectos, ¿no? Y habla de autores, de los egos de los autores, de la creatividad de los autores, de las relaciones de los autores con sus familias, de las relaciones de autores con otros autores, de los editores, de los problemas de las ediciones, de las distribuciones, de las sesiones de firmas, de las ferias donde hay varios autores ahí firmando, ferias del libro y tal, de los problemas de las pequeñas librerías frente a las grandes superficies. Todo esto es de lo que va hablando en este libro, con mucho humor. La verdad es que hay historias muy divertidas y con mucha mala leche. La gracia también esta es que hace un poco como Liniers en Macanudo, es decir, son historias de cada una de su padre y su madre, pero que de vez en cuando hay personajes que ella recupera y va le saca más partido, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay historias de una pequeña librería que se van repitiendo o hay un detective especializado en casos literarios, en plan parodia de género negro. Hay también las historias de un escritor egocéntrico bastante insoportable. O las que a mí me parecen más divertidas, que son las de un doctor y su enfermera especializados en casos de escritores. Y que está dibujado en plan cómic romántico, cómic publicitario de los años 60. Tiene bastante gracia este cómic y la verdad es que yo me he reído un montón. Aparte de que me admira esta capacidad de análisis y de mala leche al mismo tiempo. La verdad es que ha sido una lectura que he disfrutado una barbaridad. Y acabo con este cómic. El primer tomo de Madeleine Resistente, editada por Ponenmon. Está dibujada por Bertey y escrita por Borban, el guionista de Spirou, con Munuera y tal. Y también tiene un crédito como guionista Madeleine Riffaut, ya que a fin de cuentas esta es su vida. Madeleine Riffaut fue una joven que participó en acciones de la resistencia francesa, ¿no? Y entonces en este primer álbum pues nos cuenta un poco su origen, su familia y cómo contrajo tuberculosis, acabó en un sanatorio donde conoció a un chico que era parte de la resistencia y como a través de él, después los dos se fueron a París y ella ingresó en la resistencia donde empezó a hacer alguna cosa, ¿no? Bueno, es un poco de presentación de la historia de Madeleine como miembro de la resistencia. Hay que a mí, por ejemplo, la parte gráfica me parece espectacular. Ese uso del color azul, así en plan bitono, a mí me funciona muy bien para llevarme a esos años, esa sensación de antigüedad, de película de blanco y negro. No sé si esto de emplear el color azul será algo que irá cambiando para jugar, ya que es una trilogía con los colores de la bandera francesa, cosa que no me sorprendería, pero bueno, ya veremos. Y el detalle de los decorados a mí me parece también muy espectacular, ¿no? Tú ves esas calles de París con esos adoquines y prácticamente estás oyendo el ruido de los adoquines, de los coches pasando por allí, ves los controles de la policía, los soldados desfilar, los trenes y la verdad es que está muy logrado, ¿no? También a mí me ha gustado mucho la sutileza de mostrar algunos momentos especialmente crudos, especialmente duros y que están tratados con mucha sensibilidad.
con mucha inteligencia para que siendo duros eviten el morbo fácil o el morbo gratuito, ¿no? En fin, que la he disfrutado mucho y espero las dos siguientes partes con verdaderas ganas, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Salud!